concepto que ya está muy generalizado en la física y que constantemente uno está, digamos, mencionando la palabra, pero que si uno se pone a reflexionar en realidad cuánto sabe de ello, se da cuenta que en realidad no entiende mucho, desafortunadamente, pero creo que todo funciona así en la física. Entonces, pues bienvenidos y espero que les guste la presentación y algunas de las observaciones que he traído para mostrarles hoy acerca de la coherencia espacial. No obstante, pues vamos primero a ir fijando algunos conceptos para ir entendiendo y como el lenguaje también vaya quedando como claro en este experimento. Lo primero es que vamos a discutir brevemente qué entendemos por coherencia en el contexto de la física, qué tipo de coherencia en este mismo contexto existe, cómo se puede medir qué tan coherente o no es un cierto rayo de luz, dado que estamos hablando del contexto de la óptica. Y en esta primera parte, donde solamente vamos a hablar de conceptos, pues voy a indicarles a través de algunas aplicaciones que encontré acerca de la coherencia, que en efecto es un concepto bastante importante y el cual se ha explotado muchísimo en las aplicaciones que se encuentran. Entonces, para aproximarnos al concepto de coherencia, pues vamos a empezar con una pequeña analogía, y esa analogía la encontramos en el contexto de la literatura, lo que pues podríamos denominar la coherencia textual. Entonces, rápidamente yo aquí les voy a mostrar un texto que después les voy a decir que es un texto famosísimo, pero que está un poco desorganizado. Entonces, si lo leyéramos rápidamente, veríamos ahí, digamos, la analogía fundamental que quiero mostrar. Los rayos de la misma fuente, para que lleguen al mismo punto por diferentes caminos, que produzcan efectos de dos porciones, rayos de luz combinados, es necesario que estos rayos se obtengan de la misma fuente, pero si en el mismo camino, es decir, en direcciones que no se desvían mucho uno de la otra. Y entonces, diría uno, los 5 segundos más mal perdidos de mi vida, porque ¿cuál es la idea principal del texto? Y por más que usted lo intente leer con detalle y diga, bueno, entendemos, tratemos de extraer de ahí la idea principal, pues claramente no se logra extraer. No obstante, la idea, digamos, sí está. Es decir, por ahí hay como una serie de palabras claves que, a pesar de que el texto no sea muy coherente y la cohesión no sea como la adecuada, queda como en el background la idea, y la idea fundamental es, digamos, que converjan los rayos y que estos dos interfieran. Entonces, en particular, este es un texto que carece de coherencia textual. En consecuencia, podríamos, digamos, de alguna manera concluir que la coherencia tiene que ver con esa capacidad que tiene, en este caso, el escritor, para entrelazar las ideas de tal manera que después de que usted termine de leer su texto, pues quede con una idea fundamental en su cabeza. En el contexto de la física, la coherencia entonces aparece por primera vez fundamentalmente en el contexto de las ondas, y fundamentalmente es una propiedad de las mismas. Entonces, la idea es que si yo tengo una onda, la coherencia en particular me permite entender de alguna manera las correlaciones, y entiéndase por correlaciones esa posibilidad que yo tengo de tratar de saber qué le ocurre, no sé, a la onda en un tiempo posterior o en una posición diferente, si conozco, por ejemplo, lo que le está ocurriendo en este momento y en esta posición. Entonces yo establezco ese comportamiento en función de lo que puedo decir, de lo que va a pasar después o en otro momento con lo que está pasando ahora. A eso es lo que le entendemos por correlación, y entre diferentes cantidades físicas asociadas a la onda, qué sé yo, la frecuencia, qué sé yo, el tiempo en el que está viajando, la amplitud y cosas que ustedes ya también conocen, el momento angular orbital, cosas de este estilo, la polarización. Y en particular la coherencia permite fundamentalmente que, digamos, que cuando yo tenga dos ondas y estas interfieran, pues entonces la interferencia entre estas dos ondas pues sea una interferencia que vamos a denominar estacionaria. No sé si los estoy dejando ver en la posición en la que estoy. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa estacionaria? Pues que
ella misma yo pueda, digamos, tomarle una fotografía y pueda en efecto verificar que esta interferencia existe. Y no que sea tan rápido lo que está sucediendo en el fenómeno que al momento de verla, pues simple y llanamente veo allí como una especie de manchón, pero no veo lo que típicamente me dicen que ocurre, que es la aparición de un cierto patrón o franjas de interferencia. En particular, el grado de coherencia está, digamos, relacionado con la visibilidad de este patrón. Es decir, vamos a tener unas franjitas de esta naturaleza, y si yo soy capaz de distinguir con muy buen contraste lo que van a ser las franjas oscuras de las franjas brillantes, pues esto va a significar que tiene una altísima visibilidad y en consecuencia pues va a tener un grado de coherencia. Y ahí pues veo el ejemplo de una situación en la que claramente digamos, no hay un mayor contraste entre las dos situaciones, y en consecuencia pues el grado de coherencia de la luz que esté produciendo este patrón pues va a ser una coherencia menor. Este es entonces el contexto clásico, y ustedes pueden ir a su curso de electromagnetismo. Si toman un curso de óptica van a ver cómo son los campos eléctricos y cuantifican esas cosas desde el punto de vista clásico, y van a ver cómo son esas funciones de visibilidad y todo eso. Y bueno, nació, digamos, desde el punto de vista clásico con la descripción de las propiedades de las ondas. No obstante, hoy día, pues, como se los decía al principio, la coherencia es, digamos, un concepto transversal en la física. Aparece en todas las direcciones en donde usted mire, en particular va a haber el concepto de coherencia. Y este es el texto, en realidad, importante que les estaba mostrando al principio, que no tenía ningún tipo de coherencia textual, que había desordenado, y fundamentalmente lo escribió Jung alrededor de 1800, cuando hizo precisamente el experimento de la interferencia de dos ondas. Y escribió, teniendo en cuenta pues las limitaciones de esta época, poniéndolos en contexto. En esa época no existía el láser, entonces era una idea importante tenerla en la cabeza, porque cómo coger dos ondas para que ellas interfieran, y estas fueron las conclusiones que él escribió. Fundamentalmente él identificó que para que estas ondas tuvieran una buena interferencia, es decir, se pudiera ver este patrón de interferencia con una buena visibilidad, hubiese un buen contraste entre las franjas brillantes y las franjas oscuras, tenía que tener a lo menos, digamos, tres condiciones. Lo primero era que digamos que las fuentes tuvieran la misma frecuencia, y eso se podía garantizar que procedieran de la misma fuente de luz, ¿sí? Lo otro era que llegaran al mismo punto por caminos diferentes, pero que esos caminos, digamos, no diverjan mucho entre sí, para que precisamente ocurra, digamos, la interferencia adecuada. Y pues es el fragmento extractado de lo que él dijo, si ya lo acaban de leer. En particular vamos a hablar en este tema, rápidamente lo que vamos a probar o mirar en los experimentos es la coherencia espacial. Entonces por eso voy a empezar definiendo esa coherencia. Lo que ustedes ven a la izquierda en el gráfico pues es el plano del frente de onda de una de las posibles ondas de luz que esté viajando, y en particular los punticos grises corresponden a puntos en donde yo estoy observando este frente de onda, y lo observo para un cierto tiempo, ¿bien? Y yo puedo, digamos, observar diferentes puntos de esos, tan cerca o tan lejos que yo como los pueda escoger en mi frente de onda. En particular, la coherencia espacial describe precisamente la correlación que existe entre el comportamiento de la luz en un cierto punto de esos y otro. Entonces, si la coherencia es muy alta, pues eso significará que existirá una altísima correlación del comportamiento entre esos dos puntos, y en consecuencia la luz que yo capture de esos dos puntos va a interferir si lo hago a través de un experimento de doble rendija como el de Jung, y en consecuencia voy a tener un alto patrón de visibilidad en el patrón de interferencia resultante. Eso es entonces la coherencia espacial. Como resumen aquí, voy a indicar que para medir esa coherencia espacial en particular debo montar el experimento doble rendija de Jung, precisamente para poder escanear dos puntos diferentes en el plano transversal, es decir, lo que correspondería al frente de onda de la luz, para poder ver qué tan correlacionados está y en efecto cómo es su coherencia espacial. Entonces por este lado tenemos el montaje correspondiente al láser,
Entonces allí tengo un láser, por aquí en un momento les voy a mostrar en dónde voy a poner las rejillas que ya tengo puestas allí, y tengo una serie de óptica ahí solamente para que el rayo, dado que el rayo del láser sale apenas con 1 milímetro de diámetro, pues a la pantalla me salga un poco más grande. Y por este lado tengo un montaje un poquito más avanzadito en donde tengo un bombillo, es decir, una fuente que uno podría decir no es coherente dado toda la información que muy seguramente tienen ustedes acerca del láser, entonces ya lo reconocerán como una fuente coherente de luz. Aquí tengo un LED que en principio diríamos que no es una fuente coherente, y voy a mostrarles qué pasa cuando yo intento generar esos patrones de interferencia. Y por acá voy a mostrarles en otro experimento que después voy a hacer rotar por ahí para que vean lo que sucede también con este señor al observar este experimento montado en diferentes perspectivas. Y de otra coherencia que es muy importante para la luz, pues es la coherencia temporal, pero de la cual no voy a ahondar en mayores detalles. Lo importante de saber aquí es que yo cojo el mismo punto del frente de onda y lo analizo en tiempos diferentes. Y veo que llega, veo qué está pasando con ese punto, veo que llega a otro punto en un tiempo posterior, y entonces veo qué está pasando con ese mismo punto, y hago interferir además las ondas de ese plano de la onda en tiempos distintos. ¿Y eso cómo se logra? Pues se logra con un interferómetro de Michelson y Morley, que ya en un experimento anterior mostraron estos patroncitos de interferencia precisamente. Pero ellos mostraban solamente que se generaban los patrones. El chiste aquí para estudiar la coherencia temporal es que uno mueve uno de estos espejos, y al momento en el que el espejo se mueve, pues entonces se va perdiendo la visibilidad del patrón de interferencia, lo cual significa que estoy saliendo, digamos, de la región en donde la luz que estoy haciendo incidir es coherente temporalmente. En el caso de Young, lo que va a suceder es que si yo alejo las rejillas, entonces me voy a salir de la región en donde el haz, por así decirlo, es coherente espacialmente en ese caso. Aquí solamente unos esquemas muy rápidos de lo que entenderíamos en el espacio transversal y longitudinal, es decir, en el tiempo y en el área, cómo se vería un frente de onda que es coherentemente espacial y temporal, o que tiene una y la otra coherencia no existe. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto representaría el hecho de que si yo me paro en un punto o en el otro, el comportamiento del frente de onda es el mismo, el que llega aquí, pero en el tiempo también estoy viendo el comportamiento, digamos, recurrente, en el que los mínimos están igualmente espaciados y los máximos también. Entonces esto sería como la manera de representar en particular un láser, en donde tengo precisamente una coherencia espacial y una coherencia temporal. En este caso voy a tener un frente de onda distorsionado. Nótense que los máximos y los mínimos aparecen de manera regular, eso quiere decir que la coherencia temporal existe, pero la forma del frente de onda es irregular. Y en este orden de idea lo que significaría es que no necesariamente que esto no tenga una coherencia espacial, sino que tal vez la coherencia espacial es muy muy pequeña. Es decir, van a haber regioncitas en donde yo podría hacer el experimento de Young, donde observaría el patrón de interferencia con una buena visibilidad, y en otras regiones no. Aquí podría mostrar entonces lo que sería un frente de onda que tendría una coherencia espacial bien definida, y los máximos y los mínimos no están igualmente espaciados, es decir, aparece una cierta aleatoriedad en la aparición de esos máximos y mínimos, entonces habría una incoherencia temporal. No obstante, ese tiempo, digamos, habría un tiempo de coherencia que podría llegar a ser muy corto en la misma situación análoga como lo expliqué hace un momento para el área. Y en el caso ya más general, en donde tal vez la coherencia no esté ni en la parte temporal ni en la parte espacial. Rápidamente, algunas aplicaciones de la coherencia. Es requerida para la holografía, es decir, capturar una imagen en todas sus dimensiones en una película, digamos, fotográfica, para no entrar en mayores detalles. Un giroscopio láser, este es el modelo real de un giroscopio que tiene un Boeing 737, por ejemplo. Es un giroscopio que utiliza un interferómetro de Sagnac, dos rayos viajando en direcciones opuestas, y cuando el avión gira, el patrón de interferencia que aparece aquí pues desaparece o aparece. Eso significa que gana o pierde coherencia,
y en consecuencia eso sirve para ubicar, digamos, espacialmente el avión. Las redes de comunicación por fibra óptica pues claramente necesitan, digamos, que usted esté trabajando dentro de los tiempos de coherencia para que la información llegue en el momento que usted necesita. Además, los detectores tienen unos tiempos de relajación y usted tiene que trabajar dentro de esos tiempos, cosas de ese estilo. Entonces, más que nada, tiene que saber en dónde son coherentes temporalmente la luz que está viajando por ahí. Esa que, digamos, si alguno de ustedes ha tenido problemas con los ojos y le han tenido que hacer una reconstrucción de la retina, entonces se utiliza una tomografía de coherencia óptica y con eso crean un plano de cómo es la retina con todo su, digamos, su forma, y utiliza precisamente el concepto de coherencia. Hacen interferómetros con telescopios y esto lo utilizan, por ejemplo, para medir el tamaño de las estrellas, y ahí está, por ejemplo, el patrón de interferencia de la luz que procede de alguna estrella lejana capturada por dos telescopios, y este es el sitio donde lo tienen, en el pince. Y el mismo experimento que vamos a ver hoy también lo utilizan para caracterizar sustancias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ponen una sustancia cualesquiera en el camino y la distorsión que sufran, el patrón de interferencia, con los cálculos que se hacen y los ajustes adicionales, pues van a dar información de algunas de las características de la sustancia que se está poniendo allí, como por ejemplo la densidad, es una de las que se hace. Y más recientemente, esto digamos es como nuestro santo grial, ¿cierto?, para la óptica. Entonces usted coge rayos láser por muchos caminos, los hace interferir y eso genera potenciales en donde puede atrapar átomos. Y eso se hace precisamente debido a que podemos controlar la coherencia cuántica de eso de los láseres que estamos produciendo ahí. Entonces aquí está, por ejemplo, el panel de huevitos y todo esto se genera con láseres, y en cada uno de estos punticos entonces yo tengo alojado un átomo que posteriormente yo puedo poner dentro de una cavidad, y a eso puedo estudiar lo que a mí se me antoje, y eso lo hacen ya ahora pues los equipos muy avanzados, pero con relativa facilidad, entre comillas. Ahora sí veamos los experimentos. Entonces, en los experimentos empiezo por el final. Infortunadamente el sol no nos ayudó, se oscureció y mandó llover, entonces no vamos a ver eso. Pero vamos a ver una, digamos, analogía de lo que pasaría en el sol a través de este tarrito de yogur. Lo que sucedería con el LED y pues obviamente lo que sucede con el láser. En particular, pues, vuelvo a repetir algo de lo que ya comenté hace un momento. El experimento entonces de doble rendija me permite a mí escanear diferentes posiciones del frente de onda de un rayo, y en correspondencia pues ver el patrón de interferencia que se produce en alguna superficie, y el momento en el que yo pueda evidenciar variaciones de ese, digamos, de la visibilidad. Lo vamos a hacer muy cualitativamente, podríamos buscar un equipo más sofisticado para que midiera todo eso y me sacara los valores, pero aquí pues por lo menos a ojo vamos a intentarlo hacer. Y la idea es que si yo voy cambiando la distancia entre las slits o las ranuras que pongo enfrente de mi rayo, yo puedo entonces estar dentro de lo que voy a denominar el área de coherencia. Y a medida que me vaya alejando, pues voy a ir viendo cómo ese patrón de interferencia se va dañando. Y en particular vamos a ver cómo sucede en el láser. Aquí algunos datos. Entonces ahí lo que les voy diciendo es que este D que voy cambiando va a llegar hasta un cierto valor crítico, y en ese valor crítico se daña el patrón, se desaparecen las franjas. Si yo calculo ese valor crítico, pues me permite determinar, y si lo mido en todas las direcciones, claramente pues puedo determinar el área de coherencia, que podría ser una circunferencia, por ejemplo. Y aquí algunos datos importantes. Entonces, en particular en el láser, que es una fuente coherente tanto temporal como espacial, pues vamos a ver, y lo vamos a probar ahora, que en particular el láser es coherente espacialmente en todo el tamaño del spot, ¿vale? En particular, si yo cojo luz filtrada, la luz filtrada va a ser coherente espacialmente en un área de 10 a la menos 2 milímetros cuadrados. Es decir, que la luz que produce el sol es incoherente, pero yo puedo encontrar un rango, que si cogiera una doble rendija,
la pusiera ahí, pues voy a ver un patrón de interferencia con alta intensidad, señor. En general, para cualquier tipo de luz se puede encontrar un rango de coherencia. Sí, señor. Eso es lo que estoy manifestando aquí. Y aquí tenemos otro que sí tiene un rango, un área de coherencia bastante grande, mira, 6 metros cuadrados. Es con, por ejemplo, la luz de una estrella, y eso es lo que hacen precisamente con esos interferómetros de telescopio, y con eso lo utilizan para medir, por ejemplo, los tamaños de las mismas. Entonces vamos a hacer algunas de estas observaciones. Aquí necesito entonces... hay preguntas antes de pasar al experimento. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre una estrella? Pues, la distancia. La distancia, sí, señor. Porque no es más lejana y una coherencia. Sí, en particular eso pues va a tener que ver con el hecho de que pues cuando esté mucho más lejos de la fuente de luz, pues entonces yo voy a poder estar observando de alguna manera, como lo decía la frase de Jung, digamos rayos que viajan mucho más cerquita entre sí, es decir, que no divergen entre ellos. En consecuencia voy a estar analizando un K muy parecido a otro K, y con K estoy hablando de la dirección de propagación de dos rayos en particular, ¿sí? Porque como yo puedo ver muchos K de la fuente de luz que se está generando, entonces entre más lejos la vea, pues en particular voy a estar colimando de alguna manera eso, y eso podría verse como virtualmente una ampliación del grado de la coherencia espacial de la luz. ¿Por allá hay otra pregunta? El spot es el tamaño del láser, digamos en español sería el puntico del láser, sí, y ya. Es decir, lo que vemos cuando alumbramos con el láser, ese puntico es lo que denominamos el spot. Ya que pones ejemplos astronómicos, ¿sabes algo sobre el grado de coherencia de la radiación cósmica de fondo? No, y no la busqué, no se me ocurrió. Vale. Y otra cosa, ¿hay láseres esféricos? Con esféricos usted indica... Pues con un bombillo que uno lo coloque así en... ¿Pero tiene algún sentido? Pues a mí me gustaría tenerlo en mi cabeza. Pero no, o sea, no le veo el mayor chiste tener un láser que produzca en todas las direcciones, pues ya tenemos un bombillo que lo hace, ¿no? Entonces... Pero sería luz coherente, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? El láser tiene la bondad de que produce luz con un buen grado de coherencia. Vale, pero si su merced empieza a alumbrar para todos lados, se empieza a perder esa coherencia espacial. Se quedaría con la temporal, con la larga coherencia temporal que tiene. Pero, sí, es decir, si usted quiere trabajar con algo que tenga una área de coherencia muy grande, pues trabajaría con un láser que está muy bien dirigido, es decir, que tiene un solo campo. De pronto no se me viene a la cabeza una aplicación así como muy rápida de tener láseres en todas las direcciones, pero lo pensamos, a ver qué puede salir. Entonces aquí, pues en principio hay que cambiar esto. Vamos a ver si funciona. Espero que sí, aquí cruzamos los dedos. Entonces ese es el spot. En realidad el spot es este. ¿Listo? Este láser no es muy bueno, y pues eso significa que cuando nos alejemos mucho más de él vamos a ver cómo el spot se vuelve un poquito más grande, es decir, que diverge en realidad. Y esos como punticos alrededor, como ese halo de luz. Acá adentro entiendo que hay una cavidad de espejos. Sí, sí, entonces sí. Eso podría ser ya de alguna manera que se ha dañado la superficie reflectiva que tiene allá. ¿Sí? Este especle que se genera ahí, con eso por ejemplo podría uno estudiar la forma, el gas que uno tiene allá metido, o la misma forma del espejo por dentro. Entonces con este lente divergente lo que estoy haciendo es un poquito más grande. Espero que logren verlo todos, si no pues la colaboración aquí de mi compañero del grupo de óptica de los Andes, que en principio debería ayudarme a coger ese spot si su merced me colabora, para que todos lo vean allá en el... Señor, ¿Qué es eso? ¿Qué es? inclusive se podría ir de pronto hacia el lado de allá para que no tenga mayor inconveniente. Señor, Tengo que dirigir a esta persona. Tengo que enfocarlo, ¿no?
¿Qué es eso? Sí, esa es la idea. Entonces ahí está. No entiendo qué es. Pulso, Mario. ¿Qué es eso? En la pantalla está saliendo este señor para los que no lo alcanzan a ver a esta altura. De pronto las personas que están ya muy atrás y las personas que de adelante lo logran tapar. Entonces Mario me está colaborando con enfocarlo aquí para que salga en la pantalla un poco más grande. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo un juego de varias ranuras. Estas ranuras van desde una distancia de separación, esta es más pequeña, sí. Estaba desde los 0.1 milímetros y va aumentando. Aquí tengo 3, aquí arrancamos en 0.25 y llegamos hasta 1 milímetro. Y 1 milímetro es el tamaño del haz. ¿Dónde? Aquí. Entonces pues voy a empezar con esa. Y en particular lo que necesito que miren es el siguiente detalle técnico. Yo, no sé si de pronto hacerlo de una vez. Sí, vamos a intentarlo hacer de una vez aquí, los dos de uno. Yo voy a tratar de barrer toda esta área, todo el área del spot, con diferentes rendijas que tienen diferentes distancias entre sí. Pero no solamente voy a ponerla en un solo punto del rayo, sino que me voy a parar en diferentes puntos del rayo. ¿Eso qué significa? Pues que voy a estar analizando dos puntos cualesquiera del spot que estén a la misma distancia, que podrían estar, qué sé yo, en este extremo o en el otro extremo. Y vamos a observar en particular que, digamos, el contraste de franjas brillantes y franjas oscuras no cambia apreciablemente. ¿Bien? Esperemos, esto me ha salido antes, esperemos que todavía salga. Entonces, no sé si habrá forma de que me crean, pero ahí está el spot, ¿sí? ¿Sí lo logran ver todos? Entonces aquí está súper gigante, ¿sí lo alcanzan a ver algunos de ustedes? ¿Me puedes tomar acá? ¿Difícil? Ahí, sí, acá. Ahí sí lo han tomado. Listo. Entonces ahí está el spot súper gigante y en particular entonces voy a empezar a barrer con las slits o con una de ellas en particular y entonces observe. Es que no pude hacer que se quedara un poquito más alto. Esto fue lo mejor que logré. Entonces de nuevo, aquí estoy barriendo por ejemplo un extremo, estoy barriendo el otro extremo. Y si lo muevo en cualquiera de las dos direcciones, nótense ustedes que pues aparte del movimiento que sufren las franjas, ellas mismas siguen viéndose muy claramente el contraste entre lo que es el brillante y el oscuro, independientemente de donde me pare. Y aquí siguen apareciendo, mira, aquí es todavía más dramático. Espera. Yo no he entendido bien cómo es la rejilla que tienes ahí. Son doble rendijas. Doble rendijas y aquí tengo 4 de diferentes distancias. ¿Listo? Entonces, si yo aquí... Uy, ¿se desconectó allá? Se desconectó acá. Ahí está. Acá. Levanta el pie. Porque a mí, no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión de que estoy viendo es una franja. Las franjas que se ven son porque la luz ha pasado por 2 rendijas. Sí. No porque esté pasando por 2 pares de rendijas. No. Viendo doble rendija. Estoy haciendo el ejercicio de doble rendija en diferentes partes del spot del láser. Ya. ¿Ahora sí me hice entender? Sí. Listo. Sí. Entonces aquí tengo, lo que sucede es que las tengo con diferente distancia para mostrar que independientemente también de la distancia que tenga entre las rendijas, el patrón de interferencia no cambia de manera apreciable. Ya. Entonces, aquí yo por ejemplo lo barro. Puedo ir arrancamos con una más pequeña. Entonces, por ejemplo ahí, yo estoy barriendo toda el área transversal del spot. Y noten ustedes que si me quedo dentro del spot, el contraste entre franjas brillantes y franjas oscuras permanece pues prácticamente inalterado. ¿Sí? Nada que se vea allá. Bueno, sí, ahí se nota, ya se logra ver en la parte de arriba. Ahora voy a cambiar a una doble rendija que tiene distancia de separación entre ellas mucho más grande. Y voy a seguir barriendo todo el spot de láser y noten ustedes cómo
¿sí? Independientemente de la posición en la que me pare, pues voy a seguir viendo el mismo contraste. Y así lo puedo seguir haciendo con distancias de separación entre las rendijas más grandes y cada vez más grandes. En particular, quiero llegar hasta el límite. El límite significa coger dos rendijas que están a una separación de 1 milímetro, que es precisamente el tamaño del spot de láser aquí antes de que yo lo agrande. Y noten lo que sucede cuando yo trato de hacer eso. Observen que las franjas de interferencia no se notan claramente. ¿Sí se ve allá atrás algo o estaba hablando como en chino para los que están atrás? Entonces, quiero ver aquí un poquito más. Entonces, por más... ¿Qué? Ahí está, la desplazada. Ahí está. En comparación con lo que veíamos anteriormente, claramente pues lo que ocurre es que aparecen muchísimas más franjas de interferencia juntas. ¿Bien? Pero si yo trato de ver el contraste que existe entre una franja brillante y una franja oscura, pues ya no se nota con total claridad como si lo hacía en el otro. ¿Y eso por qué es? Porque si este es el tamaño del spot, en particular mis dos ranuras están prácticamente en el valor crítico del tamaño del spot. Y entonces ahí el patrón de interferencia se ve diezmado. Un momento, yo en realidad ahí sí veo claramente distinguidas franjas brillantes y franjas oscuras. Espérate a ver si te convenzo mejor. Podrías agachar. Y si con ese no logro convencerlo, por acá tengo una que es un poquito más grande. Esta. Con esta sí tendría que convencerlo de alguna manera de que esa cosa sí desaparece. Bueno, ahí traté de ponerlo lo mejor que pude. Ahí estoy de todas maneras agarrando todo del rayo. En consecuencia, pues sí, se siguen viendo las franjitas en particular. ¿Sí? Entonces, con esta prueba en particular quería mostrarles pues que no importando en dónde me pare en el spot del láser, lo que voy a observar siempre precisamente es las franjas de interferencia con una, pues desde el punto de vista cualitativo, con una buena visibilidad. ¿Bien? Lo cual significa que en el frente de onda del láser, pues cualquier punto tiene, digamos, tiene una buena coherencia espacial en cualquiera de los puntos que yo selecciono. Entonces, eso por un lado, y lo logró poner usted quieto y ya me voy a ir. Bien, antes de que pases al leer, una pregunta. Señor. Uno, no sé si le pase a todo el mundo, pero cuando yo veo el láser, yo lo veo así como grumoso. ¿Eso es por mi ojo o es por la fuente? Eso se llama, ¿Es porque, tú sabes? se llama speckling. Y se debe a las rugosidades que tiene la superficie, a las múltiples reflexiones difusas que pueden ocurrir. Entonces, para todas las partes usted ve que de alguna manera se refleja y eso son como esa rugosidad que usted la ve. superficie. Sí, señor. No es por el láser mismo. No es por el ojo. No hasta donde entiendo. ¿Sí? Gracias. Bueno. Aquí les voy a prestar unas dobles rendijas caseras. Creo que hay dos. Dobles rendijas caseritas. No pensé que viniera tanta audiencia, entonces no hice tantas. Pues no, eso sí. Por allá atrás, ¿hay alguien más? Y pues por acá tengo algún otro, si alguien lo... por allí que no tiene ninguno. Entonces veamos.
Si yo intentara hacer el mismo ejercicio del láser con este LED, en particular vería, y no sé cómo estoy de tiempo, me estoy extendiendo un poco más. No, ya tengo 5 minutos nomás, entonces creo que voy a ir terminando aquí ya. Si no logramos ver aquí nada, pues ustedes perdonarán. Entonces, la idea es la siguiente. Ojo acá. Si yo hiciera el mismo ejercicio que intenté hacer allá, y digo intenté porque la cosa no funcionó, sino ahorita hasta el final. El ejercicio con el LED, poniendo una doble rendija enfrente del LED y poniendo una pantalla, pues no solamente por la falta de intensidad, que no me va a llegar lo suficiente a la pantalla, pues no voy a poder ver el patrón de interferencia, y si pongo esta cámara CCD y pongo el ejercicio ahí, pues no voy a ver lo que necesito. Pero hay una manera alternativa de hacerlo, y es precisamente lo que se hace para poder observar este patrón de interferencia de las estrellas o del Sol. En la mano ustedes tienen precisamente una doble rendija, y ustedes van a estar en un punto muy muy lejano de este láser. Cuando ustedes están en esa situación, voy a cambiar acá la luz. Es decir, observan la fuente de luz a 10 metros o más, pues en este caso no se necesitan tantos porque es que este es un bombillo incandescente, pero esto es un LED direccional, entonces el área de coherencia es mayor que la del bombillo. Entonces ustedes van a poder ver patrones de interferencia. ¿Sí ven la fotico? ¿Sí alcanzan a notar las franjitas claras y oscuras? ¿Sí? Esta fue una fotografía que tomé anoche con el telescopio que tiene la señorita allá atrás, de las lucecitas que están más o menos a 500 metros de la ventana de mi casa. ¿Sí? La puse enfrente de mi cámara con un buen pulso después de como 50 fotos. Esta fue la que mejor me quedó, y entonces ahí estoy viendo ¿qué? Ahí estoy viendo una fuente incandescente que uno pensaría que no tiene coherencia y que por lo tanto no puede producir un patrón de interferencia, ¿vale? Y con este ejercicio entonces logro ver la interferencia de Joule. Eso significa en particular que estoy de alguna manera, de manera virtual, aumentando el área de coherencia de esa luz. Ustedes lo van a poder hacer hoy mismo acá con este LED. Entonces, si ustedes observan el LED a través de los dos huequitos que les facilité hace un momento, van a poder ver en efecto este mismo fenómeno que está aquí. En una primera instancia ustedes dirán, no hay nada, pero con detalle, por favor háganlo con despacio, y ahí se van a dar cuenta que ahí se ve, es una situación como la que estoy ilustrando acá. Señor, Por fin lo vi. ¿lo vio? Sí. Listo, bien. ¿Todos lo vieron allá atrás? Sí, ya lo vi. ¿Sí les parece interesante el hecho de que uno logre ver franjas de interferencia? Quiero que se hagan lejos, entre más lejos. Sí, más fácil de ver. pronto a esta distancia la cosa no funciona muy bien, no sé si lo alcanzas a ver desde esta distancia. Esta distancia ya empieza a ser favorable para el experimento. Esto sería un ejemplo de una fuente de coherencia espacial. Con un área de coherencia espacial muy pequeña. Ojo, esto de aquí, Pero y la temporal. no me importa. ¿Sí? En este caso con el de Joule solamente la espacial. Pero a mí sí, ¿qué ocurriría si hicieras algo para analizar la coherencia temporal de la luz que... Esta de aquí es caótica. Entonces yo esperaría que el tiempo de coherencia fuera muy pequeñito, del orden de los femtosegundos, si no en tiempo, ¿vale? Esto de aquí ya vimos que, por ejemplo, el Sol tiene un área de coherencia de menos de 1 milímetro. Esta, como está direccionada, el área de coherencia se abre un poco más, pero en particular tengo que verla con dos pinhole o dos ránulas muy cercanas, muy lejos, y ahí alcanzo a ver el patrón de interferencia. Es decir, que estoy capturando rayos que están dentro del área de coherencia de la luz que produce este LED. Bien, tenía el experimento para acá, pero ya son las 40. Entonces no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o pasamos. Este demora un poquito más en el montaje. Entonces si alguno de ustedes tiene alguna otra cosa que hacer o cosas de este estilo, pues de pronto lo miramos con los que se puedan quedar, si acaso lo requieren. Pero pues eso en particular era lo que tenía para mostrar. Fácilmente uno también puede ver el del Sol,
Obviamente no con este mecanismo, ya lo intenté esta mañana y le queda a uno el dolor en la retina, entonces no lo hagan, pero no es difícil. Ustedes cojan una caja muy grande, abran 2 huequitos a esto, a un papel aluminio, le abren un hueco a la caja y por el mismo lado que le abren el hueco a la caja y ponen la doble rendija, abren otro hueco para observar y se paran, digamos, contrarios al sol. El sol está en su espalda y usted se para mirando así y ahí van a ver su patrón de interferencia del sol. Pero a veces si uno hace el intento y cierra el ojo lo suficiente, uno empieza a ver que los rayos de luz como que se estiran, como que se ven patrones. Ahí uno está haciendo las veces de rejilla, pues de pinhole. Sí, podría ser, pero de pinhole más bien, ¿no? Porque en ese caso usted vería como el grande y después otros más pequeñitos y no muchos pequeñitos con un envolvente grande. Sí. Vale, muchachos, no sé si tienen alguna otra pregunta por allá atrás. Espero hayan visto el del LED, que es bastante chévere, es mucho más bonito que el del láser. La pregunta que quiero dejarles en este punto aquí es la siguiente. El láser lo inventaron hasta el 63, profe Alejandro, si no me falla la memoria, 60. Y Joule hizo el experimento en el 1800. Ustedes podrían imaginar qué hizo él para poder ver las franjitas, viendo que en particular un LED direccional necesita verse por allá. No me imagino que pues él haya tenido esta idea de verlo a través de las franjitas de lejos. Pero ¿cómo hizo él para resolver el problema de que si ponía una vela, que era con lo que contaba en ese momento, o a lo más coger el sol y meterlo por múltiples reflexiones al cuarto en el que él trabajaba, cómo logró ver el patrón de interferencia que posteriormente lo llevó a escribir la conclusión que vimos en el tablero hace un momento y que hoy día lo volvió tan famoso y que pudo darle como el contrapeso a Einstein cuando Einstein decía que no, esta cosa eran partículas, pero pues que ya teníamos la prueba de que también se comportaban como una onda. Entonces, ¿cómo resolvió él ese problema? Pues espero que en su curso de óptica lo alcancen a ver, pero no es difícil, era una cosa de las que voy a mostrar acá. Uno utiliza una ranura, con esa ranura, digamos, selecciona algunos de los vectores de propagación y luego enfrente de esa ranura sí puede poner la doble rendija y puede ver este patrón de interferencia, aun cuando la fuente no tenga un área de coherencia muy grande. Les agradezco su atención, espero no haya sido tan aburrido y pues nos veremos en 8 días con el experimento en donde van a mostrar la coherencia temporal de un rayo de luz utilizando un interferómetro de Max Sender, si mal no recuerdo el montaje experimental que se va a mostrar. Muchas gracias. Señor. No, eso es conmigo. Es allá con el compañero. Bueno, pero un momento antes de que se vayan, quería aprovechar, esperando un poco que hayan venido, no solo por el bono, sino también por gusto. Quería invitarlos a que se unan al Grupo Óptica de los Andes. Dejamos acá